Muy buenas tardes a todos. Tengan una cordial bienvenida a la sesión final de esta jornada del día de hoy, en donde tendremos dos excelentes charlas. Iniciaremos con la del tema Metodología de modelamiento de permeabilidades relativas, combinando el método de Turner modificado con datos de tomografía, núcleos y registros, a cargo de la ponente Ángela Tarazona Robles, quien es estudiante de último semestre en Ingeniería de Petróleos, participante y ganadora de uno de los 3 primeros puestos de papers de la UIS y nominada al concurso de papers internacional en la categoría de pregrado de SPULA 2020 Banff, Canadá, quienes solo aceptaron a 5 papers a nivel mundial, de los cuales 3 fueron papers de la Universidad Industrial de Santander, entre los cuales se encontraba su paper. También miembro del Grupo de Investigación de Recobro Mejorado y del capítulo estudiantil SPULA WIS desde el 2018. A continuación, damos la palabra a la ponente Ángela. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este simposio. Como ya lo mencionaba Tania, hoy les vengo a presentar un paper que se presentó en el concurso internacional, el cual se llama Metodología de modelamiento de permeabilidades relativas, combinando el método de Tomer modificado con datos de tomografía de núcleos y registros. Mis coautores, para agradecerles también, es el ingeniero Aristóbulo Bejerano, el geólogo Javier Alaya y el ingeniero Edgar Ricardo Pérez. Entonces, como se les mencionó, este paper se presentó en el concurso internacional en Banff, Canadá. Y allí se parte de cuál sería el problema de caracterizar bien los fluidos en el medio poroso y cómo se puede llegar a solucionar este problema para evitar así problemas de escalamiento. Entonces, para describir el yacimiento de forma errónea. Entonces, en este paper lo que se plantea es utilizar, partir de la fórmula de Tomer, hacerle unas modificaciones. ¿Esto por qué partir de Tomer? Porque Tomer toma algo muy especial y Tomer toma en cuenta la geometría de poros y con ello se puede determinar mejor las cualidades de la roca. Asimismo, se tiene en cuenta la tomografía de rayos X, esto porque la tomografía puede determinar también a escala de toma de datos en laboratorio una caracterización bastante buena. Y esto también, pues, en su diferente categoría, que es la tomografía dinámica, se puede utilizar para determinar saturación de agua y saturación de aceite a condiciones residuales y de allí mencionar lo que se determina con precisión. Entonces, las cualidades hidráulicas de la roca, entonces, parten de que el medio poroso debe tener en sí relación muy importante con la garganta de poro. Entonces, la garganta de poro va a estar afectada por diferentes cuestiones, tanto morfológicas como, disculpen, tanto morfológicas como texturales de la ubicación del medio poroso, y con esto se puede determinar el flujo de fluidos y además el movimiento y el residual de los fluidos en el yacimiento. De allí, de forma en general, la relación clásica que se viene tomando de permeabilidades respecto al medio poroso viene dada por el logaritmo de la permeabilidad versus la porosidad. Esto, si llega a cumplirse adecuadamente la adecuación del modelo lineal, por decirlo así, se puede tomar, pero llegado al caso de que hay variación de datos, como se observan acá, o sea, no se adecúan a una línea recta, entonces se empieza a tomar modelos que adapten esto. Entonces, el primero a mencionar sería el de Amaufeld,
donde Amaufel menciona un término del FZI, donde también menciona la calidad, el RQI, y la porosidad normalizada, que está claramente depende de la porosidad efectiva, y el RQI viene determinado por velocidad de flujo, que sería este término, permeabilidad versus sobreporosidad, y este modelo no es adecuado porque no toma en cuenta la heterogeneidad del yacimiento, asume algunas cualidades que no debería tomar. Asimismo, Winland, que es la saturación de mercurio al 35%, y también utiliza suposiciones de garganta de poro homogénea, no toma en cuenta la tortuosidad. Entonces, esto nos genera un gran problema cuando se toma un gran escalamiento de profundidad versus la permeabilidad de un yacimiento general. Esto provocando así problemas de escalamiento. De allí, entonces, hay que tener unos términos muy en cuenta que en este paper se van a tener, y es que se parte del paper que publica Tomer y Klerker, donde menciona el radio de garganta por al máximo. Entonces, de allí toma también permeabilidad, porosidad efectiva, toma permeabilidad. Asimismo, se toma que con el término anterior, no entiendo por qué se pasa, pero el término anterior se toma la presión de desplazamiento, que nos llevaría a el siguiente término, que sería con esto sacar la presión capilar del medio, pero antes se debe tomar el factor de forma. En este caso se utilizó el factor de forma de una patente realizada por Harris. Entonces, aunque Tomer también realiza adecuaciones de factor de forma, como ya lo mencioné en la siguiente, donde también los modelos que también se sigue tomando sería la función J de Leverett, que a menudo no se puede escalar correctamente, pues no toma en cuenta el yacimiento de forma heterogénea. Entonces, esto interviniendo así un escalamiento de forma errónea, y es así que al final Tomer es de alguna forma más exacto porque toma en cuenta el porcentaje ocupado el porcentaje ocupado de, de arcilla en el medio. Asimismo, tiene en cuenta el factor de forma del medio poroso, produciendo así hipérbolas de curvas de geometría poral, que son las adecuadas para utilizar. Entonces, de forma en general, la tomografía es un proceso en el cual se hacen saturaciones. Esta sería la representación básica de la tomografía dinámica, donde se hacen saturaciones de un plug seco, de allí se satura con agua, de allí se adquieren las imágenes, se toma un valor que es T, después se hace lo mismo, pero se quiere tomar tomografía del plug a saturación de agua irreducible, se adquiere otra vez las imágenes con el CT, y por último se inyecta aceite y después se hace la tomografía a condiciones de SOR. Y con esto, la tomografía de forma que lo caracteriza, pues ya son fórmulas internas que se utilizan, donde la permeabilidad relativa al aceite y la permeabilidad relativa al agua, pues dependen de variables diferentes a las que se utilizarían en las ecuaciones normales. Asimismo, la porosidad
toma datos del CT que son diferentes, entonces hay que tener eso en cuenta. Entonces ya en resumidas cuentas, se toma que los modelos de predicción, tanto de Winland, la Maufel, la J. de Leverett, toman datos o toman suposiciones que no representan bien el medio poroso. Esto, claro está que cuando no tienen datos que se puedan generar, entonces va a generar un escalamiento erróneo. Y allí lo que se quiere hacer es partir de la ecuación de Tomer, hacer las modificaciones para así complementarlo con datos verídicos de tomografía y verificar que el modelo sí está funcionando. Entonces, se parte de que las ecuaciones 1 y 3 vienen de Amaufel. De ellas, estas representan el medio poral, pero según el autor Bejarano, se toma la suposición de la ecuación 2 y de allí se empieza a sustituir todos los términos hasta llegar a la ecuación 7 y 8. De allí estas ecuaciones 7 y 8 son importantes. ¿Por qué? Porque como vemos, el problema de los modelos que se tiene es el problema de la porosidad efectiva. Pero al hacer la sustitución con las diferentes fórmulas 4, 5, la 2, de allí sustituyendo todo esto en la ecuación, la porosidad efectiva, que es la que genera error de acuerdo a los anteriores modelos, ya la fórmula va a quedar en términos de porosidad total. Entonces, con esto se evita los problemas. Ya de allí se adquirió una data en la cual se tomó la porosidad a condiciones de confinamiento y se realizó el modelo para poder hallar así las constantes, asimismo la permeabilidad relativa al aire, y con esto también continúa como de forma en general la ecuación de permeabilidad con un factor de R cuadrado bastante bueno que representa bien el medio. Ya con esto se tendría de forma en general el comportamiento respecto a profundidad del índice de calidad de información, que este término es algo agregado que se coloca aquí, viendo de que si el índice es mayor a 1, pues los datos no son muy confiables. Entonces pues de allí lo que podemos ver es la porosidad también efectiva de los diferentes datos y con ello pues poder así empezar a ver la correlación donde vemos que la porosidad de los core se están adaptando bien a la porosidad de la tomografía. Ya con eso también se determina la presión de desplazamiento de mercurio por Tomer, donde si nosotros tenemos una presión de desplazamiento baja, la calidad de la roca es alta, entonces nos está dando datos buenos y adecuados respecto a la data. Claro está que hay zonas que no son buenas, como se observa acá, y ya con ello, pues se determina en sí respecto a toda la data que se nos fue entregada de 7.074.302 datos, pues se redujo respecto al número de facies y se promedió respecto a los datos. Con ello se pudo sacar así la calidad y respecto a la calidad, cómo estaría adecuada el tipo de roca. Entonces, si se tiene un número mayor, se va a tener, si es un número mayor, la calidad de la roca es buena, si es menor, la calidad es mala.
Entonces, de allí se continúa partiendo de la tomografía respecto a, perdón, la tomografía respecto a estática, donde se basa en la ecuación de Brooks, en la cual se grafica respecto a saturaciones, donde se observa también la porosidad de, de todo ello. Y se grafica también la permeabilidad relativa al aceite, también con Brooks y Corey, con saturaciones de aceite y la porosidad respecto a todos ellos. Entonces, de allí se sigue demostrando que la porosidad de los core y la de tomografía se está ajustando bastante bien entre ellas. Entonces, de allí la aplicación entre los cores, que fueron 6 pies, en los cuales, si observamos esta última gráfica, eh, en las zonas donde tenemos el radio de garganta por al máximo, son zonas que nos dicen que son de buena calidad, porque exactamente el radio de garganta es alto y la presión de desplazamiento por mercurio, por Tomer, nos está saliendo bajo, lo cual nos genera un indicativo de una buena calidad de roca. Asimismo, pues se llega a saturación de, de agua, de, de agua, la permeabilidad relativa al agua y al aceite, de estos dos, utilizando también la ecuación de Corey-Brooks. Ya para finalizar, pues ya se genera toda la data y se grafica respecto a permeabilidad relativa del agua y el aceite, donde si se parte de la gráfica original, donde se menciona que es una tomografía dinámica que se sacó en laboratorio, donde se estaba teniendo saturaciones de 70. Entonces, de allí esta gráfica simplemente es la linealización. Y ya para finalizar, como ya se menciona, aquí con las correcciones que se realizan con la tomografía estática y con TOMER, genera una saturación de aceite residual de 0.75 y de ya de la tomografía dinámica estaba quedando menos de 0.6. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el medio poroso se estaba quedando aceite, el cual de alguna forma se había descrito que no existía, pero de alguna forma sí está. Y se estaba quedando de mayor forma residual en el medio poroso. Y ya para finalizar, este modelo es un modelo de predicción de permeabilidades y respecto a esto, si es mal elegido el modelo, como ya se mencionó, pues la permeabilidad en el reservorio puede subestimarse o sobreestimarse, como ya vimos en el ejemplo, provocando así problemas de escalamiento que puede acarrear en daños económicos. También es importante mejorar la descripción de la porosidad a nivel de garganta de poro, ya que esta es la que permite que haya un flujo de fluido en todo el medio poroso. Y con esto se puede tener información más precisa respecto a la acumulación y el comportamiento de las unidades de flujo. También se tienen mejores resultados utilizando datos obtenidos de tomografía estática, esto porque revisa muy a detalle todo el medio poral, entonces es un método bastante recomendable y los datos se asemejan respecto a los datos obtenidos por núcleos, que los núcleos de alguna forma son los que tienen mayor severidad en este medio respecto a datos. Asimismo, cabe señalar que la buena correlación entre la porosidad de la tomografía estática y la
la porosidad de núcleos bastante alta. De allí, este trabajo se propuso como una metodología para la estimación de la presión capilar, la geometría de poro, su distribución con respecto a la saturación a partir de porosidad efectiva y permeabilidad respecto a data que se nos facilitó. Y de alguna forma la variable crítica que tenemos en el yacimiento es la permeabilidad, dada que esta es muy afectada respecto a la escala y a su naturaleza vectorial, la cual es muy afectada respecto a la heterogeneidad del yacimiento. De forma general, pues agradecemos la facilitación de los datos de Ecopetrol y a la universidad. Y para complemento, unas recomendaciones para que tengan en cuenta el modelo ya más adecuado con todas las fórmulas y adecuaciones. Se va a publicar en un paper que se llama Nuevo Modelo de Predicción de Permeabilidad Relativa corregida mediante ajustes de predicción del radio de garganta poral, incorporando tomografía estática y dinámica. Esto se va a hacer en la revista ZIF. La publicación está programada para el 2021. Asimismo, si quieren más información, busquen esta lectura del autor Bejarano. Entonces, igualmente, pues dejo mi contacto si tienen alguna duda, igualmente el del ingeniero. Entonces, muchas gracias. Bueno, daremos cavidad a la sesión de preguntas. Tenemos una pregunta, la hizo Dana, y dice, ¿cómo tuvieron esa data? ¿Han pensado en plantear la correlación y en qué proyectos desean implementarla? Sí, esa data fue facilitada de acuerdo, en un acuerdo que se tiene Ecopetrol con la Universidad Industrial de Santander, la cual facilita los datos si se hace ponencia o si se hace alguna publicación. En este caso, la data que se obtuvo se, se, se realizó la ponencia internacional, entonces pues cumplimos con el acuerdo y el modelo ya adecuado y ajustado pues ya está adjunto a este paper que se va a publicar. Entonces, de allí, el de aquí. Ok. Muchísimas gracias, Ángela. Agradecemos a ti y a todos los espectadores. Vamos a dar una pausa, pero en breve volvemos con la última conferencia de la jornada del día de hoy. Hasta luego.
Bueno. Buenas tardes a todos. Tengo una cordial bienvenida a esta la última charla de la jornada del día de hoy, titulada Caracterización de yacimientos desde la interpretación de registros de resistividad, inductivos y propagación electromagnética. Un nuevo alcance hacia la determinación de la resistividad verdadera. A cargo de la ponente Vanessa Ríos Pérez, quien es estudiante de último semestre de Ingeniería de Petróleos en la UIS. Vanessa obtuvo el primer puesto en la sección de pregrado del Concurso Internacional de Papers de ESPULA 2019 en Texas. Actualmente es tesista de Galileo, Grupo de Investigación de Planteamiento Energético y miembro del capítulo estudiantil ESPULA UIS. A continuación, damos la palabra a Vanessa Ríos. Bueno, buenas noches a todos. Sí, espero que me estén escuchando y el día de hoy cerramos esta jornada con una presentación que tiene un título bastante largo, pero es más sencillo de lo que parece. En realidad es un nuevo alcance o un nuevo enfoque que se dio para determinar la resistividad verdadera o RT, como pueden ver aquí con el mouse que estoy punteando. Y se dice que es la caracterización de yacimientos desde una perspectiva de interpretación de registros de resistividad inductivos o los mismos de propagación electromagnética. Entonces, este proyecto fue realizado por quien les habla, Vanessa Ríos Pérez, buenas noches, y Elizabeth Quiroga Jordán, que en ese momento era mi profesora de registros de pozo en la Universidad Industrial de Santander. Además, recibimos la ayuda de Jonah Costa Gómez, que es un ingeniero de Slowmoyer que nos facilitó utilizar ciertos programas que necesitamos para el desarrollo de este proyecto. Entonces, primero que todo, ¿qué es lo que se quiere resolver aquí? ¿Cuál es el problema? Entonces, primero, ¿cómo podríamos proveer o dar una mejor caracterización de yacimientos y mitigar esa poca veracidad que se tiene sobre las medidas que se dan al calcular la resistividad verdadera? Entonces, el alcance o la solución que se le dio en este proyecto en específico fue el uso de las herramientas de propagación electromagnética de multifrecuencia, para ser más específica. Entonces, ¿por qué se utilizaron esas herramientas específicamente? Primero, estas herramientas tienen un punto negativo que nosotros vimos que podíamos utilizar como positivo, y es que debido a su principio físico de funcionamiento, son afectadas por diferentes efectos que hay en el yacimiento. Por ejemplo, cuando hay invasión, cuando hay anisotropía de resistividad, cuando hay cercanía a las capas adyacentes. Entonces, como esta herramienta da unos valores que no son muy buenos cuando suceden estos efectos específicos, nosotros decidimos que podríamos utilizar este punto negativo para volverlo un positivo y así mejorar lo apropiado y la precisión que se tenía al determinar la resistividad verdadera. ¿Por qué? Porque la resistividad verdadera es un punto clave para poder llegar a definir las propiedades de yacimiento, que son las que se necesitan para llegar a modelar un yacimiento y así tener un mejor proceso de caracterización. Entonces, de aquí sale todo, de que las herramientas electromagnéticas, debido a su principio, tienen ciertas cosas que no funcionan tan bien, pero eso se puede utilizar para que mejoremos la precisión de la medición de la resistividad verdadera y así se pueda caracterizar mejor el yacimiento.
Entonces, la metodología que se llevó a cabo se describe aquí brevemente. Primero conseguimos unos registros. Luego realizamos un proceso que se llama log squaring o cuadramiento de registros y después se realiza un modelamiento geológico con los softwares de GRM y 3D de Schlumberger. Entonces, después de que se realizó todo esto y cuando ya se tenía el modelo geológico, lo que se hace es que se varían ciertos inputs que son estos 4 que tenemos. El primero es la proximidad de la trayectoria, porque vamos a estar hablando de un pozo horizontal, que es un punto clave que más adelante se van a dar cuenta de por qué. Y además es muy importante tenerlo en cuenta porque las herramientas de propagación electromagnética son las principales en la geonavegación. La geonavegación es lo que se realiza para que se lleve la trayectoria correcta cuando se está perforando, ya que estas herramientas son de tipo LWD, entonces son las que se usan mientras está perforando. Bueno, además de la proximidad de la trayectoria, también se tiene la variable de la resistividad de la formación. Además de eso, se tiene la anisotropía de resistividad y la invasión del lodo. Después, con cada una de esas 4 variables que vemos en pantalla, esto el proceso que vemos abajo en amarillo. Se realizó forward modeling, que es el perforar o simular la perforación de un pozo. Luego se examinaron los resultados y se analizó qué estaba sucediendo y qué se podía tomar de cada una de esas variables. Entonces, primero que todo tenemos el paso de los registros. Para poder conseguir estos registros tenemos una herramienta que es muy útil y está pública, disponible para todos de manera gratuita, y es la página de una página noruega que se llama NPD, que podemos ver acá en la esquina de abajo de la imagen, que pueden buscar también como fact pages de la Norwegian Petroleum Directorate, y tiene la información disponible de todos los registros, no todos los registros que existen en el país, pero sí todos los registros que son casi en su mayoría verticales y que se han hecho a lo largo del Mar del Norte. Entonces, nosotros tomamos específicamente para este proyecto la formación Asgard, que es la que se ve acá grandísima, y decidimos hacerlo porque dentro de esta formación, esta zona, la 6506/12, tenía información en bastantes pozos en una misma zona. Entonces, ¿por qué era bueno hacer esto? Porque al tener la misma información de diferentes pozos en una misma zona, era más específico y se podía llegar a decir que más exacta la información, los resultados que se podían llegar a dar si se analizaban todos esos registros de todos esos pozos. Entonces, lo que les quiero decir, se los voy a explicar más a continuación. Ese punto amarillo que se ve ahí es el pozo que se escogió finalmente para analizarlo específicamente y realizar el proyecto. Pero lo que les acabo de decir, esta formación, Asgard, tenía bastantes pozos disponibles en la página noruega. Entonces, el primero era este 12.1, también teníamos el pozo, el pozo 12.6, el 7, el 9S, el 10, el 10A, el 11S, y al final decidimos escoger el 9S. De todos los pozos anteriores teníamos algo en común que ustedes también se pueden dar cuenta, y es esta zona que se marca por el crossover de neutrón y densidad, que está marcado por amarillo y muestra que puede haber presencia de hidrocarburos, y todos estos pozos en esta misma zona FANGS tenían esos datos allí, además de que mostraron una resistividad muy alta, que también nos da otro indicador de que puede haber hidrocarburos. Entonces, al final, escogimos el 9S. No hay ninguna razón en específico, pues se podría haber escogido cualquiera de los demás, pero se escogió el 9S ya que se podía ver de manera más grande, más sencilla, cómo esa zona estaba verdaderamente invadida por hidrocarburos, además de que en el gamma ray podemos observar aquí en el primer track que tiene un gamma ray bastante bajo, lo que puede darnos otra condición de que es una zona que lleva hidrocarburos y es una zona limpia. Entonces, después de eso,
de haber ya escogido el pozo, con los datos de ese pozo realizamos el modelo. Entonces, para eso se realizó lo que habíamos mencionado al inicio del log squaring. El log squaring lo que hace es que se toma el registro que se tiene, que nosotros ya los tenemos, y se empieza a ver por la resistividad cada una de las capas. Entonces se dividen las capas en cuadros y por eso se llama squaring, y se toma la resistividad de cada uno, el valor que se lee según el track de resistividad. Entonces, después de eso se realiza una columna y que en estos diferentes colores que podemos ver son los colores representando la resistividad y el modelo geológico. Entonces, después de entender el proceso, aquí abajo fue lo que se realizó en el proyecto. Se tomó el registro que se tenía y se dividieron las capas y después a cada capa se le leyó la resistividad. Entonces, acá vemos que aparecen los números 3, 4 y 5. Estos números son los que decidimos marcar porque la capa número 4 que vemos acá, que es la más grande, además la que tiene mayor espesor, tiene también la resistividad más alta, que es la resistividad de 50 según lo que se leía en el registro. Entonces, esta capa tiene resistividad de 50, aquí la leímos, en la curva de resistividad profunda, y la 3 y 5, que son las adyacentes, tenían de 15 ohmímetros y 15 ohmímetros. Entonces, basados en esto y en esta imagen que vemos acá, se va a realizar el resto de la simulación. Ya tenemos esto y empezamos entonces a variar los inputs. Entonces, el primer dato, la primera variable que se hizo fue la proximidad a los bordes, es decir, a las capas adyacentes. Entonces, lo que vemos acá primero es que se modeló a propósito para que en este momento del pozo se estuviera acercando de manera bien extrema a la capa adyacente inferior. Y acá arriba podemos ver en el registro que se ve como una anomalía en los datos, en las medidas. Lo mismo pasa en la siguiente modificación que se hizo en la parte que se acerca mucho a la capa superior. Aquí también se ve una anomalía en el registro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vimos que pues normalmente el valor de 50 ohmímetros que se tomó al principio fue un valor que se leyó de la resistividad más profunda. ¿Por qué? Porque la literatura normalmente, y nosotros sabemos, que la resistividad profunda es la que se toma como la resistividad verdadera al leer un registro de resistividad. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Vimos que cuando tenemos este efecto que se conoce como efecto de capas adyacentes o en inglés shoulder bed, vemos que la resistividad que da la curva más profunda no es la más cercana. Como pueden ver acá, la resistividad verdadera es 50, ¿verdad? Pero la más profunda da un valor de 38 cuando hay una distancia al tope de 0. Cuando hay una distancia al tope de 1.5 metros da un valor de 44. En cambio, la más somera da un valor de 43 y un valor de 46 respectivamente. Es decir, en este caso específico, la curva menos profunda es la que nos da el mejor valor o el que está más cerca a la resistividad verdadera, que es totalmente contrario a lo que nos enseña la literatura generalmente. Entonces acá un pequeño paréntesis en algo que no vamos a ahondar mucho, y es la existencia de las herramientas direccionales. Entonces las herramientas direccionales se utilizan muchísimo más en esto de la geonavegación, porque tienen muchos más transmisores y receptores y vienen con un empaque mucho más robusto. Y como pueden ver, esto de arriba es el registro que acabamos de ver. Vemos la anomalía de este lado y la anomalía de esta manera. No sabemos qué está pasando específicamente. Sin embargo, acá tenemos la herramienta direccional y podemos ver acá, si ustedes se acuerdan, si ustedes no se acuerdan de la imagen anterior y de la trayectoria del pozo, quizá viendo la herramienta direccional y sus medidas podrían deducir a qué capa se está acercando más. Entonces aquí en esta parte vemos que se acerca a la capa inferior. Y acá vemos que se está acercando
pasando a la capa superior. Efectivamente, eso es lo que sucedía en la trayectoria. Entonces, este paréntesis es solamente para decir que las herramientas direccionales tienen una mejor lectura de las propiedades de la formación y entonces nos llevan a una mejor caracterización porque la lectura de estas propiedades nos da una mejor geología, nos acercan más a la geología verdadera que está pasando en la formación, en el pozo. Bueno, entonces después ya hablamos de la proximidad a las capas. Ahora, la siguiente variable que se tuvo es la resistividad de la formación. Entonces acá, si ustedes son detallistas, se pueden haber dado cuenta que el color cambió muchísimo en comparación a las fotos anteriores, las figuras anteriores. ¿Por qué? Porque de manera muy adrede hicimos que hubiera un contraste de resistividad muy alto entre esas capas. Entonces ahora esta capa que se ve casi blanca tiene una resistividad altísima en contraste a esta que desde el inicio se dejó como 15 ohmímetros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un efecto que se llama cacho de polarización, que es lo que vemos acá en el registro. Y este cacho de polarización resulta cuando se tiene un ángulo relativamente bajo y un contraste de resistividad muy alto. Entonces se produce como este pico en los registros. ¿Y qué es lo que sucede? Normalmente nos enseñan que cuando vemos un cacho de polarización lo que debemos hacer es ignorar totalmente todo este pedazo de registro. Ya de acá en adelante pues no leemos más, lo consideramos como que se perdieron los datos. Sin embargo, al analizar con lo que venimos haciendo en el modelo, nos dimos cuenta que en realidad no es que se pierdan los datos, sí se pierden los datos de la curva profunda. Eso sí lo podemos ver por acá, que nos están dando valores de 5000, cuando en realidad la resistividad que se varió para esta capa era de 200, pero la curva menos profunda nos está dando valores cercanos a 200, incluso antes de 3 metros cerca del tope de la capa tope. Entonces, así como en la variable anterior, podemos decir que cuando se tienen cachos de polarización, lo que se recomienda, teniendo en cuenta que no esté muy cerca de la capa superior, porque al tenerlo a 0 metros o a 1.5 metros de la capa superior, pues la lectura no es muy buena tampoco. Pero cuando no está tan cerca a las capas adyacentes, la curva menos profunda es la que nos da un mejor valor o más cercano a la resistividad verdadera. Entonces, de nuevo, es algo contrario a lo que nos han venido enseñando y debemos tenerlo en cuenta. Entonces, después de eso se varió la anisotropía resistividad. Anisotropía sabemos que es cuando una propiedad tiene valores diferentes en diferentes direcciones. Entonces, ¿cómo podemos evaluar esto con la resistividad? Resulta que en la resistividad tiene un componente vertical y un componente horizontal. Normalmente en los pozos verticales, normalmente no, sino generalmente, siempre, en los pozos verticales, las herramientas electromagnéticas, que es las que se usaron y se leyeron en los registros de la página noruega, leen es el componente horizontal de la resistividad, solamente leen RH. Pero cuando se tiene un pozo horizontal, que es el que estamos simulando, también la lectura de la herramienta involucra el componente vertical de la resistividad. Entonces, por eso se hizo también a propósito el modelo con un pozo horizontal para que además de el cacho de polarización, el acercamiento a las capas adyacentes, se tuviera en cuenta esta anisotropía. Entonces, como sabemos que el pozo original donde se leyó el registro era uno vertical, la resistividad que leímos como 50 la vamos a dejar como 50 para RH y vamos a variar la resistividad vertical. Entonces aquí al variarla y ponerla menor que la resistividad horizontal, vemos que la curva profunda nos lee una resistividad más baja que la real. La real era 50, pero como hay anisotropía, y la anisotropía es que la vertical es menor a la horizontal, nos está dando un valor menor. De la misma manera, no siempre es algo pesimista, sino que nos puede estar dando valores mucho más altos de lo que en realidad se tiene.
es que cuando hay anisotropía y la resistividad vertical es mayor que la resistividad horizontal, lo que vamos a tener es una lectura mucho más alta de lo que en realidad tenemos. Entonces nos podría estar diciendo, por ejemplo, que hay una zona donde puede haber hidrocarburos porque nos muestra una resistividad alta, pero en realidad lo que tenemos es anisotropía. Entonces, este efecto se puede inferir cuando se tiene una variación en la lectura de resistividades entre un pozo horizontal y un pozo vertical en la misma zona, que se haya medido con herramientas de las que estamos hablando, la de propagación electromagnética o inducción. Y por último tenemos la variable de la invasión del filtrado del lodo. Entonces, ¿qué es la invasión? Nosotros sabemos que la invasión es el fenómeno por el cual el lodo o el filtrado del lodo entra a la formación, ya sea por diferencia de presión o porque la formación es permeable, que es lo que sucede siempre que se quiere tener una formación permeable. Y lo que pasa es que a veces el lodo entero entra o parte de él y él desplaza la totalidad o parte de los fluidos que se tienen en la zona de la formación y se crea una zona que se llama zona invadida. Entonces, este efecto se puede leer y se puede determinar y ver si está ocurriendo cuando en la curva de resistividad en el track que aquí podemos ver del pozo que estamos analizando, hay una separación entre las curvas profundas, medias y menos profundas. Entonces aquí tenemos que efectivamente la deep resistivity y la medium están separadas, así que podemos llegar a inferir que está ocurriendo invasión. Entonces, ¿cómo afecta esto las medidas? Que nosotros vamos a leer medidas que en realidad no son ni siquiera del fluido de formación, sino que estamos leyendo el fluido del lodo o una mezcla de lodo con fluido de formación, como pasa aquí. Entonces, ¿qué se hizo? Con el software de ActivityP, lo que se llegó fue que se modeló en un pozo vertical, porque el pozo vertical era el que teníamos originalmente con los datos de la página noruega. Y lo que se hizo fue que se puso el valor de resistividad del lodo que estaba también público en los datos de la página y se modeló de tal manera que el modelado que tenemos aquí llegara a ser en los mismos valores que se tenían con el registro real. Es decir, aquí entramos, ya tenemos acá la resistividad del lodo que se tiene, pero entonces se modeló la curva profunda hasta que se tuvieran los mismos valores que se tienen acá. Después de hacer este modelamiento y asumir que había invasión, lo que resultó dando el software era que la realidad, es decir, la resistividad verdadera, no era 50 como habíamos tenido al principio, sino que era 60, como podemos ver en este lado. Eran 60 ohmímetros, pero como teníamos efectos de invasión, estábamos leyendo menos, porque el efecto del lodo nos estaba dañando esa lectura. Entonces, ¿qué se puede concluir de acá? Que la curva de resistividad más profunda, que es la que se toma siempre, también es afectada por el filtrado del lodo. Esta curva es la que se toma la mayoría de las veces porque al ser la más profunda, se cree que esta profundidad de investigación va a superar estos problemas de invasión, pero no, aquí vimos que también es afectada por esto. Y bueno, después de todo esto se creó un flujo de trabajo que se propone para que las personas que estén analizando e interpretando registros y buscando el valor real de la resistividad puedan realizarlo y así obtener un resultado más preciso. Entonces, primero se debe revisar si hay alguna variación de resistividad entre un pozo vertical y un horizontal que se hayan medido con herramientas de propagación electromagnética y se infiere si hay anisotropía o no. Después de eso se pregunta, ¿hay un ángulo relativamente bajo? Si no hay un ángulo relativamente bajo, entonces se utiliza la curva más profunda como siempre. Si sí hay un ángulo relativamente bajo, se busca si hay efecto de polarización, es decir, el cacho que habíamos visto, o hay efecto de proximidad a las capas. Si esto sí está pasando, entonces se toma la curva menos profunda y si no está sucediendo, se utiliza la más profunda. Después de hacer esto, vamos a resultar con RA, que es la resistividad aparente. Para estimar la resistividad verdadera, vamos a utilizar esta que acabamos de tomar y construir un modelo geológico 2D
después hacer el log squaring con las lecturas de resistividad y computar y comparar después de hacer los modelos del pozo perforado y ver si esta comparación, este modelo está de acuerdo con lo que se había dado en la realidad. Si sí está de acuerdo, entonces se utilizan estos registros como las propiedades de la formación del yacimiento para poder realizar la caracterización. Si no hay un acuerdo entre ellos, lo que se hace es que manualmente se ajusta la posición de las capas o las propiedades de las capas hasta que lleguemos a este acuerdo y ahí sí podamos definir cuál es la resistividad verdadera. Entonces, en conclusión, primero, la relación entre la resistividad real y la medida no es directa o predecible, de manera sencilla al menos. También las respuestas de los registros dependen en el principio de funcionamiento. En este caso estamos utilizando las herramientas de propagación electromagnética, pero se sabe que existen otras herramientas que tienen diferentes principios de funcionamiento. También depende de la información de geología, la invasión del lodo y las condiciones del hueco. Después tenemos que las herramientas de propagación electromagnética generalmente, frecuentemente, estas son las que se usan para geonavegar. Sin embargo, hay diferentes y ellas pueden ser afectadas gracias al principio físico que gobierna las herramientas, pero al ver estas diferentes respuestas que pueden dar y pueden ser vistas como errores, podemos concluir qué es lo que está alterando estas medidas y dar una mejor interpretación. Y finalmente es importante no solamente tomar la curva más profunda como resistividad verdadera siempre, sino realizar un análisis de sensibilidades para poder encontrar la resistividad de la formación. Este estudio demostró un aumento considerable entre la resistividad verdadera comparada con la que se había leído por la herramienta. Se había leído 50 milímetros, pero al final se vio que eran 60. Bueno, muchas gracias y queremos agradecer principalmente al Norwegian Petroleum Directorate por publicar y dejar libres y gratuitos todos esos datos de registros que sirven para realizar proyectos como estos. Y también estoy muy agradecida con mi mentora, la profesora Elizabeth Quiroga Jordán, que esta mañana estuvo dando una charla, se la recomiendo, muy, muy buena. Y esta fue toda una experiencia en la que ella me acompañó, pero si tienen alguna pregunta al respecto y espero que sea algo que les interese, el realizar una investigación como estudiante no es tan complejo como se puede parecer. Y esto todo fue realizado para un concurso porque me había movido el premio final de poder viajar a Estados Unidos, pero al final no solamente tuvimos ese premio, sino que fue una experiencia de aprendizaje muy grande, mucho estrés, muchos problemas resueltos y mucha gracia a Dios. Entonces los invito a que si ven alguna convocatoria de investigación, de proyecto, así no tengan nada como yo, que no tenía nada al principio, se puedan acercar a profesores que siempre están dispuestos a ayudar y que los puedan guiar en realizar un proyecto que quizá más adelante se pueda volver un artículo publicado o quizá su proyecto de grado. Entonces, los animo a eso y muchísimas gracias. Te agradecemos a ti, Vanessa. Tenemos una pregunta, la hace Dana, y te dice, ¿cómo se llama la página de Noruega? ¿Has pensado en comparar los modelos realizados en otras zonas de Noruega? Vanessa. ¿Me escuchas, Vanessa?
Bueno, la primera pregunta de cómo se llama la página de Noruega. No sé si puedo entrar a internet y mostrarles, pero voy a volverme a donde está la primera imagen. La página se llama NPD o Fact Pages. Ustedes buscan en Google y ponen NPD Fact Pages. Aquí se puede ver en la esquina de abajo, no sé si se alcanzan a ver. Y solamente lo googlean así. Y si no hemos pensado en comparar los modelos realizados con otras zonas de Noruega, yo creo que sería interesante. De hecho, la profesora en este momento está en Noruega, entonces podríamos compararlo porque pues esto fue todo hecho en modelo y con datos que estaban públicos, pero sería muy interesante poder ir y decir, miren, la resistividad verdadera no, en realidad no era la verdadera. Entonces tenemos un modelo nuevo que se puede utilizar, pero por ahora todo se quedó en una investigación académica. Sin embargo, muchas gracias por esa pregunta porque nos impulsa a llevarlo más lejos. Te agradecemos, Vanessa. Si tienen también alguna pregunta sobre investigar como estudiantes, sería muy genial. En serio, los animo, no es tan difícil, o sea, sí es complicado, pero no es difícil. ¿Sí me hago entender? Tiene muchos pasos, pero en realidad es un proceso muy bueno. Y otra pregunta que se tiene, ¿cómo empieza esta búsqueda a cuestionar que a partir de datos erróneos se puede obtener el mejor resultado? Bueno, en realidad, pues como les había contado también, salió una convocatoria y la profesora de registros en su clase nos propuso que si alguien quería trabajar con ella para este trabajo, ella estaría dispuesta. Entonces, entre las dos revisamos y ella tenía esta idea porque pues tiene más experiencia y ha visto que quizá hay muchos errores y muchas cosas que se pasan por encima, que solamente se tiene como que la aproximación y esa es la que se toma y no se tiene cuidado. Y hay muchas cosas en la industria petrolera que se podrían mejorar al tratar de ver cómo dejar de aproximar tanto las cosas y buscar una medición más precisa. Entonces ella habló específicamente de esto. Esto es lo que estamos viendo en ese momento en la materia. Entonces le dije que habláramos de esta parte de registros de resistividad y vimos que efectivamente como este registro, esta herramienta funciona con una corriente que luego genera un campo, esto tiene diferentes efectos que se pueden dar en la formación, como fue en este caso, debido a si está muy cerca de una capa u otra, porque si aquí tenemos una capa y va bajando la herramienta, puede que arriba esté leyendo algo y el transmisor le está dando al receptor unos datos que vienen de la capa de abajo, no de arriba. Entonces, eso como que era algo que era una duda, que pasaba, si eso se daba. Entonces nos metimos a ver eso y también vimos que el cacho de polarización, que siempre se dice, no lean eso, ¿por qué no se puede tratar de quizá leer la curva no la más profunda, sino la menos profunda que siempre se ignora? ¿Y qué pasa con la invasión? Entonces fue como ver todas esas preguntas que a veces uno hace, pero le dicen pues porque así es. Entonces, preguntarse y cuestionarse y tratar de ver si se puede hacer de otra manera. Muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Vanessa. Le agradecemos al estudiante Vanessa y a todos los asistentes por ser parte de este evento. También damos una importante información y es que de parte de nuestro capítulo de School with Student Chapter, uno de los capítulos organizadores de este gran evento, tiene el gusto de extenderles a todos los espectadores una cordial invitación a vincularse a este equipo de trabajo académico, en especial los estudiantes de pregrado y posgrado de Ingeniería de Petróleos y de Geología. Muchas gracias por su participación y nos vemos en el día de mañana a las 8 a.m. para seguir con la programación planteada del primer simposio de Geología y del Petróleo WIS.